Hola chicos, esta es la clase especial que les dije iba a repetir a propósito de lo que hicimos el día lunes para que tengamos los conocimientos, ¿cierto? Y aplicarlos al análisis de los poemas. Viene luego, ¿cierto? Una modelación de cómo se hace la tarea, ¿ya? Para que no se compliquen. La clase, entonces, con el mismo objetivo del día lunes, el mismo propósito. Y le vamos a llamar cápsula 3. Como les decía ese día, no es lo mismo leer un poema, ¿cierto? No es lo mismo leer un poema que leer otro tipo de texto. Los poemas necesitan que el lector tenga una apertura al sentido literal de lo que se está diciendo. El texto significa algo más de lo que puede significar a simple vista. Por lo tanto, el lector tiene que interpretar. Ese día yo les había mostrado, ¿cierto?, este poema de Miguel Hernández y que habla acerca de, ¿cierto?, de lo que siente un hablante en relación a una casa que ya no es la que se supone que él está contemplando. Entonces hay una emoción, una añoranza, una emotividad con respecto a recuperar esa casa, ese hogar, ¿cierto? Entonces, ahí está la fuente. El análisis estaba versando, ¿cierto?, en relación a ese sentimiento, a esa emoción. El hablante lírico era el dueño de la casa, que parece estar fuera de ella, ¿cierto? Y que esto es dato importante para poder entender la actitud lírica. ¿De qué habla? El tema, ¿cierto?, del poema es el hogar, pero desde un punto de vista, ¿cierto?, de la añoranza, de la emotividad, del recuerdo, ¿cierto? Cómo era la casa para él y cómo espera que vuelva a ser. Las figuras literarias que tenía este poema, ¿cierto?, volvemos al texto, eran la personificación, porque de alguna manera la casa es como un algo que tiene voluntad, ¿cierto?, que se fue o que fue llevada como alguien, perdón, que ha sido secuestrada, podremos considerarlo por alguna circunstancia, la tristeza, por ejemplo, porque las metáforas que aparecen aquí tienen que ver justamente con esa idea de la tristeza en la que se envolvió la casa o con la que fue, digamos, comillas, secuestrada la casa, ¿cierto? Dice, del llanto a donde fue llevada, a un lugar como de tristeza, la desierta mesa, la ruinosa cama, todo en relación, digamos, a un momento en el que está la casa, de la cual se supone que pretende volver a eso de florecer, ¿cierto?, a eso de que vuelva a tener vida. Por eso la enredadera, que significa vida, por lo vegetal, y los perfumes, ¿cierto?, por los agradables aromas que podrían estar asociados. Y ojo que no tiene rencor, porque la garra con la que se podría, ¿cierto?, defender es suave. Entonces son metáforas de lo que quiere decir realmente el texto, el poeta en este caso. Otra figura literaria que destacábamos ese día era las anáforas que aparecen aquí en la repetición, ¿cierto?, de partes de versos consecutivas, las anáforas, y el hiperbatón que aparece por acá, ¿cierto?, es donde está desordenada la oración. Dentro de estos dos versos, ¿cierto?, hay una oración que está desordenada. Entonces, si nosotros la ordenamos, estamos hablando, ¿cierto?, de un hiperbatón. Ahí el sujeto va primero que el predicado, ¿cierto? Eso es muy de básica. Ok. Revisemos los conceptos. Hablante lírico es la voz que expresa en el poema. El objeto es de lo que habla, ¿cierto? Es lo que inspira o provoca al hablante lírico. El motivo es el tema, ¿cierto?, de que trata la obra lírica. Y las actitudes, que son estas tres, que tienen que ver con cómo se escribe el texto, ¿cierto? Utilizando las figuras gramaticales, la enunciativa, ¿cierto?, ocupa la tercera, es decir, habla de algo que está fuera del hablante, algo externo. La apostrófica es cuando el hablante lírico como que dialoga con el objeto, como se utiliza la segunda persona como el tú, ¿cierto? Y la carmínica cuando el hablante lírico habla de algo que está dentro de él, desde su interioridad, y se utiliza mucho el yo y el nosotros también, si son primera persona. Las figuras literarias, estas son algunas, ¿cierto? La anáfora, que era la repetición, ¿cierto?, de partes del verso. El hiperbatón, que es cómo se desordenan los versos para darle más intensidad o para jugar, ¿cierto?, con la rima final, también se usa eso, ¿cierto?
Y el epíteto, que es estos adjetivos que califican innecesariamente al sustantivo, porque el sustantivo se entiende, digamos, que tiene la característica que se está destacando. Son como adjetivos redundantes, podríamos decirlo, pero que le dan mucha más fuerza al sustantivo. Las figuras fónicas, que tienen que ver con el sonido, con la pronunciación, y ahí tenemos la onomatopeya, que ya sabemos, ¿cierto?, que cómo se representa el sonido de la naturaleza, de las cosas, ¿cierto?, a través de las palabras, el tic-tac del reloj. También está la literación, dentro de las muchas figuras literarias que existen, ¿cierto? Estas son las destacadas que más se dan, ¿cierto? El ruido con que rueda, ronca la tempestad, el sonido de la R, que le da una intensidad sensorial distinta, ¿cierto?, al texto. Y las figuras semánticas, que tienen que ver con el significado. Creo que son las más importantes dentro de las construcciones poéticas. La metáfora, que consiste en denominar una cosa con el nombre de otra a través de una semejanza. El mar, como yo les decía ese día, me refería, ¿cierto?, a la cantidad de tareas, ¿cierto?, que uno puede tener, y la idea de naufragar es no perderse en eso. La comparación o símil, que es lo mismo que comparar dos cosas, ¿cierto? Básicamente a través del nexo comparativo, como está destacado ahí, el cómo en particular. Y el hipérbole, no confundir con hiperbatón. El hipérbole es la exageración, ¿cierto? Cuando todo es como demasiado exagerado, en aumentación o en disminución. Ahí ustedes vean los casos. En las canciones populares se utilizan, estas son las que más se dan en las canciones populares, para que ustedes también cuando hagan el análisis se den cuenta de esa característica particular. Para ir cerrando, ¿cierto?, la idea de que estos elementos sean recordados fundamentalmente para mejorar nuestra lectura de los textos poéticos, a los que siempre estamos expuestos, ¿cierto? En este caso, los poemas que escuchamos, la música. ¿Se pueden reconocer en el lenguaje coloquial? Claro, en el uso cotidiano, en el humor, por ejemplo, qué sé yo, y en las canciones populares. Chicos, en Leum, en la descripción voy a dejar el enlace, ¿cierto?, para Leum, para la descripción del video, para que ustedes ingresen, ¿cierto?, y busquen la pauta de producción o la pauta de elaboración de un análisis poético en canciones populares. Y a continuación voy a subir otro video en donde explico este análisis, ¿cierto?, aplicado en una canción en particular, ¿ya? Para que sigan los pasos. Que les vaya muy bien. Eso sería.